radio de la Universidad Nacional de Lanús, nos vamos a ir hacia la provincia de Mendoza, donde se está desarrollando una investigación muy importante sobre una enfermedad que por ahí no conocemos tanto los que vivimos en grandes áreas urbanas como el área metropolitana de Buenos Aires, o al menos no la tenemos tan presente, que básicamente es la hidatidosis, que no es otra cosa que la formación de pequeños quistes en el pulmón, en el hígado, que lo que pueden generarnos son distintos problemas de salud que pueden llegar a ser muy severos. ¿De dónde viene la hidatidosis? Básicamente de un parásito presente en el ambiente, el Echinococcus granulosus, que lo que hace básicamente es estar presente particularmente en perros, zorros y cabras en áreas rurales, y que a partir de que, por ejemplo, está en una cabra, esa cabra es consumida por pastoreo, las vísceras se descartan, es las vísceras donde vive este parásito. Por ahí, si esas vísceras se descartan crudas, se las come un perro que anda por ahí o se las come un zorro que anda por ahí. Ese perro o ese zorro la defeca y en esas heces ese parásito puede ir al agua con el que se riega algo, o al agua con el que se lava algo, o al agua con el que tiene el contacto humano, y termina o en nuestro hígado o en nuestros pulmones, donde genera pequeños quistes que después generan grandes problemas. Sobre este trabajo, sobre esta enfermedad, está haciendo ciencia Sofía Di Cataldo, que es investigadora del CONICET e integrante del Laboratorio de Medicina y Endocrinología de la Fauna Silvestre en el Instituto de Medicina y Biología Experimental de Cuyo, el INVECU, tal es su sigla y su nombre más cortito, que depende tanto del CONICET como de la Universidad Nacional de Cuyo. Sofía, muy buenos días desde la Universidad Nacional de Lanús. Julio Mosli y Gerardo Corsin te saludan. ¿Cómo estás? Bien, muy buenos días, Gerardo y Luis. Muchas gracias, Julio, perdón. Buen Gracias por día. llamarme, por contactarme. ¿Qué tal? Sofía, para arrancar esta conversación, yo una cosa que marcaba es que es una de las enfermedades que aquellos que por ahí vivimos en áreas metropolitanas no la tenemos tan en cuenta. Me gustaría que nos cuentes si es en principio una enfermedad exclusiva de áreas rurales o en todo caso qué tan común es que aquellos que viven en áreas rurales o se dedican a tareas como el pastoreo se encuentren con este problema de salud. Sí, efectivamente es un problema más bien rural, pero más que nada por el tema del ciclo, de cómo se maneja el parásito. Vos ahí mencionaste un poquito de cómo se trata. Este es un parásito que el adulto, digamos, el parásito, el gusano que uno pensaría, ¿no es cierto?, va a estar en el intestino de los perros y de otros carnívoros, como por ejemplo los zorros. Entonces lo que sucede es que en determinados momentos los huevos, los parásitos estos que están adentro de los perros o de los zorros eliminan huevos que salen a través de la materia fecal. Esa materia fecal puede contaminar no solamente agua, sino cualquier tipo de alimento. Los huevos piensan que son microscópicos, ¿sí? No es algo que vamos a ver. Pueden estar en los alimentos, pueden estar en el pelaje de los animales. De hecho, de eso se trata el trabajo que vamos a empezar a hacer acá en Mendoza. Vamos a evaluar el manto de los animales y los vegetales y los alimentos que están consumiendo las personas en el campo. Y luego esos huevos que son microscópicos son ingeridos por otros animales, que pueden ser las cabras y las ovejas, en las que se les hace unos quistes similares a los que nos pasan a nosotros, en el hígado, en el pulmón, en diferentes órganos del cuerpo, o pueden ingerirlo las personas. Si lo ingieren las personas, el parásito se queda ahí y ya está, ya no puede hacer más nada porque no éramos el hospedador que necesitaba, ¿sí? Pero si lo agarra una oveja o una cabra, estos quistes luego pueden volver a infectar a otro perro justamente porque la gente le entrega las vísceras crudas a los animales. Entonces, por eso es que digo que es mucho más frecuente que suceda en el campo y no en zonas urbanas, porque primero que en las ciudades no solemos tener cabras y menos si vamos a faenarlas, no vamos a hacerlo en la casa y tirando las vísceras al ambiente, ¿no es cierto? Entonces sí es una cosa que no va a suceder nunca en las ciudades, a menos que sucedan estos factores como el caso, no sé, un apocalipsis zombie y cambiemos la forma de consumir alimentos, ¿no es cierto? Para dimensionar también la gravedad del problema de salud, una vez que este parásito entra en el cuerpo humano, ¿qué recorrido hace? ¿Qué efectos produce?
Sí, es muy buena la pregunta porque el ciclo de este parásito, como te mencionaba, no está dentro de lo que es el humano. El humano no debería estar, ¿sí? Los humanos verían siendo unos hospedadores paratécnicos, que significa que el parásito no se esperaba llegar a ese lugar, pero bueno, va a hacer lo que puede, que es básicamente, van a ingresar van a ser ingeridos estos huevos y van a movilizarse desde el sistema digestivo a diferentes órganos. Puede ser el hígado, pero puede ser pulmones y puede ser también el cerebro. Y se hacen quistes que empiezan como pequeños, pero después son muy grandes. La única forma de remover estos quistes es a través de una cirugía, ¿no es cierto? Son cosas que pueden llegar a ser muy graves. Dependiendo de la cantidad de huevos que se han ingerido, los quistes que se van a generar también luego. Pero claro, lo que pasa es que el parásito queda ahí, los quistes quedan ahí y ya después no pasa más nada porque es muy raro que un perro se coma un órgano de una persona, ¿no es cierto?, con un quiste. Entonces, sí, puede ser muy grave para las personas y por eso también es importante las medidas de prevención, que son tan simples como que la gente que trabaja en el campo utilice sitios, establecimientos certificados para faenar a los animales o que inclusive puedan, si le van a dar las vísceras a los perros, porque estas cosas son cosas que suceden en el campo, que al menos las cocinen, ¿no es cierto?, para eliminar el parásito y que los perros no continúen el ciclo. Pensaba, mientras te escuchaba contar todo este ciclo y contar que están haciendo un monitoreo, en ayudar a que aquellos que no conocen el trabajo de campo que esto requiere y el trabajo de laboratorio que esto requiere lo puedan dimensionar. Porque Sí. yo pensaba, ustedes están haciendo el trabajo particularmente en la zona sur de Mendoza, Malargüe, Ujú. Sí. que básicamente es una gran extensión de estepa semiárida, donde las Ujú. poblaciones están muy alejadas unas de la otra. Digo, para tener una muestra representativa, ¿cuánto tiempo de Sí. trabajo hace falta? ¿A cuántas familias y productores tuvieron que visitar? ¿Cuántas complejidades tuvieron que resolver para poder llegar a decir, bueno, logramos una muestra donde entendemos dónde estamos parados? Y la verdad que ahora que lo mencionás, uno lo tiene a veces ya tan acostumbrado a trabajar en una forma bien compleja, pero sí, son kilómetros y kilómetros que recorremos. El proyecto está recién iniciando, ¿sí? No es un proyecto que tengamos ya terminado, sino que este particularmente estamos comenzando ahora. Entonces, lo que intentamos hacer es muestrar la mayor cantidad de puestos posibles, que a veces en un día uno puede hacer 2, 3 puestos, no más, por la distancia en kilómetros que hay entre ellos, ¿no es cierto? Entonces, la intención es esa, muestrear la mayoría de los puestos que se encuentran en Malargüe, que justamente es una región que se caracteriza por la producción caprina. Entonces, va a ser un nexo interesante para conocer qué está pasando a nivel ambiental, ¿no es cierto? La idea es eso, buscar los huevos del parásito en distintas fuentes que potencialmente pueden infectar al ser humano. Por eso estamos trabajando con el Ministerio de Salud de la provincia para poder evaluar estas cosas en conjunto. Digo, buscar muestras en el ganado caprino es relativamente sencillo porque vos vas a ver a un productor y le decís, che, necesitaría una muestra de alguna de tus 100 cabras y por ahí se negocia. Ahora, en un punto decís, bueno, yo necesito hacer un muestreo de la población de zorros de Malargüe. Y la verdad que los Ujú. zorros no es que están haciendo fila para que vos les saques una muestra. Y que tampoco, Sí. y tampoco es uno, porque si sacás uno y hay, por ahí decís, tienen todos, y sacás uno y no tiene, y decís, no tiene nadie. Digo, ¿cómo fue eso de decir, bueno, a dónde los voy a buscar? O a dónde voy a buscar las heces de zorro, porque también Malargüe es grande como para salir a caminar y andar buscando heces de zorro a ver cuál sí, cuál no. ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, de hecho, el proyecto en este momento está enfocado en un muestreo ambiental. O sea que lo que vamos a buscar en esta situación, en este momento particular, es revisar los pelajes de las cabras y de los perros y revisar muestras de alimentos, o sea, vegetales, ¿no es cierto?, que hay en pastos y agua. En este momento es eso. Yo además tengo un proyecto en el cual estudio las enfermedades que se transmiten a través de garrapatas y pulgas y ahí sí trabajo un poco más fuerte con lo que es zorros, pero ahí ya tengo que colocar trampas para capturar los zorros y son a meses y meses, llevo años ya haciendo esto, ¿no es cierto? En lo que uno tiene que ir colocando las trampas, espera que los animales sean capturados, ahí se anestesian, se toma la muestra, se recuperan de la anestesia y ahí los liberamos al ambiente. En esta etapa del proyecto de diatidosis, eso no lo vamos a hacer, sino que nos vamos a enfocar a un muestreo más bien pasivo, que se conoce, ¿no es cierto? Y con animales domésticos. Pero sí, la intención es que en un futuro también podamos realizar las muestras de los zorros.
Digo, yo pensaba mientras te escuchaba en el paralelismo que uno podría hacer entre esta enfermedad, que por ahí nosotros en el área metropolitana no la conocemos o no la sufrimos mucho, que es la hidatidosis, pero una que Ujú, todo el planeta sufrió, que es el COVID, y que ujú. también tienen orígenes comunes, orígenes zoonóticos, orígenes en animales. Digo, Sí. y qué tan común es esto que por ahí en nuestra vida cotidiana no tenemos en cuenta de enfermedades que por ahí tienen un origen animal y que nos afectan a nosotros? Son súper comunes. La mayoría de las enfermedades infecciosas son de origen animal, de hecho. Estas son estimaciones que hace la Organización Mundial de Salud, no lo digo yo, ¿no es cierto? Pero el 75% de las enfermedades infecciosas del ser humano provienen inicialmente, al menos, de un animal. Entonces es súper importante que las evaluemos justamente porque esto nos permite poder tener no solamente un control, una vigilancia de lo que está sucediendo, sino intentar anticiparnos a que no avasallen como pasó con el COVID, ¿no es cierto? Que dicho sea de paso, la pandemia que tuvimos ahora en el 2021 de COVID, ya habíamos tenido, ¿no es cierto?, un episodio en el 2000 de COVID también, el 2020, perdón. Tuvimos un episodio también de COVID, pero el tema es que fue mucho más circunscripto porque se trataba de un virus, el mismo, pero el uno, digamos. Vieron que este se llamaba SARS-CoV-2. Bueno, Sí. tuvimos el SARS-CoV-1 que no llegó tan lejos, pero también tuvo el mismo origen animal y todo. Entonces ya se conocía un poquito de lo que venía pasando. Pero sí, es súper importante que tratemos de controlar las enfermedades zoonóticas porque, como te digo, la mayoría son o comienzan así. Pensaba si esto que nos pasó en los últimos años, ¿no? Que hemos visto varias enfermedades zoonóticas aparecer de manera cada vez más recurrente y además con una capacidad de expandirse cada vez más rápida. Digo, pienso en los últimos años lo que fue la gripe aviar del 2009, la pandemia que vino después, y uno se pone a pensar cuánto de la acción antrópica, cuánto de la presencia del hombre en el planeta es el factor que acelera la aparición, o mejor dicho, no la aparición, sino el surgimiento de brotes, porque esas enfermedades siempre estuvieron en el ambiente, Ujú. de brotes que primero afectan al hombre y que después por la propia actividad humana se diseminan cada vez más rápido. Sí, sí, totalmente. De hecho, los ecólogos que trabajan en lo que es apariciones de brotes de enfermedades resaltan con muchos de sus artículos esto que estás mencionando, que por ejemplo aspectos como la globalización hacen que sea mucho más simple que un patógeno se traslade de un punto del planeta hacia el otro. Fíjate, sin ir más lejos, lo que estaba pasando con el monkeypox, ¿no es cierto? La viruela símica, ¿sí? Que hoy en día se dejó de hablar, pero siguen habiendo casos. Lo mismo está pasando con ébola ahora, que también son todos patógenos que tienen origen animal. Y de hecho, recientemente, no me acuerdo si fue antes de ayer, de la OMS declararon emergencia mundial nuevamente por ébola, porque están teniendo un aumento muy grande de casos en la República Democrática del Congo. O sea que tenemos un montonazo de patógenos que se están expandiendo muchísimo y eso es, en parte, en gran parte, culpa de lo que va haciendo el humano, ¿no es cierto? Esto de ir, poder tener un vuelo que te lleve a Japón en un par de horas, que antes era impensado llegar tan rápido a otra parte del mundo, o inclusive que los paisajes naturales se estén degradando cada vez más, ya sea por la agricultura, por la minería o por la misma urbanización, ¿no es cierto? Todo eso va haciendo que los animales silvestres puedan tener mucho más acceso a nuestros establecimientos, a nuestras casas, empiecen a interactuar con nuestros animales domésticos y todo va haciendo que nos podamos enfrentar a sus patógenos. Pienso, mientras te escuchaba y vos ponías esos ejemplos, en el rol ecosistémico que tienen estas enfermedades casi de control Ujú. poblacional, ¿no? A veces cuando un animal se sobremultiplica, hay una abundancia de determinado animal y eso afecta al ecosistema, lo que termina pasando es que enfermedades que afectaban esa población y en una escala más baja no se sentían, generan una Sí. mortalidad más alta o mayor cantidad de casos y eso de alguna manera regula la población de ese animal. Llevado al caso humano es casi como si la expansión de la humanidad sobre el planeta haya encontrado como respuesta la aparición de estas pandemias casi como para regularnos. Y un poco puede ser. La verdad pasa que es difícil decirlo porque, bueno, estamos hablando de vidas humanas y viste como que ya se complica un poco más verlo como fuéramos números, pero sí, es la realidad. O sea, a mayor cantidad de una población, una densidad poblacional mayor, obviamente la aparición de patógenos va a ser mucho más frecuente por las interacciones que hay son mayores y claro, una forma de regular también son los patógenos. También uno tiene la idea, ¿no es cierto?, de ver
todos los patógenos, los virus, las bacterias, los parásitos como algo siempre malo. Y no siempre son malos, o sea, de hecho hay muchos de estos microorganismos que conviven con nosotros a diario y no siempre nos generan enfermedad e inclusive también merecen un espacio en este mundo, por más de que parezca raro decirlo, pero son parte del ecosistema, me quiero referir, ¿no es cierto? Está muy bien. Para pensar un poquito en cómo sigue esto, vos nos contás que están en las etapas incipientes del monitoreo. Ujú. Eh, la mayoría por ahí tiene este sentido común en la cabeza acerca del rol científico que van, toman muestras, se meten en un laboratorio, salen con el resultado y la verdad es que me gustaría que nos cuentes cuáles son, con viento a favor y suponiendo que se den todas las condiciones y recursos necesarios para que este proyecto pueda salir adelante hasta el final. ¿Cuáles son los plazos ante un desafío tan grande como el que vos contás, primero de salida a campo, después de evaluar, de hacer el trabajo que tienen que hacer? Digo, ¿cómo es el caminito que te imaginás hasta el punto de meta, si es que hay un punto de meta concreto en esto? Bueno, mira, qué bueno que lo menciones, porque muchas veces cuando salimos al campo y le contamos a la gente que estamos tomando muestras para un estudio o para el otro, la gente te dice, bueno, ¿cuándo me avisan de los resultados? Y ojalá fuera tan simple que yo te pudiera decir, viste, un momento para darte el resultado. Pero considerando obviamente que en este momento estamos en un desfinanciamiento de la ciencia impresionante, de hecho, para que lo conozca la gente, no tenemos ningún tipo de financiamiento a nivel nacional para el CONICET. Todo lo que había se ha eliminado. Entonces, muchas de las cosas las estamos haciendo a pulmón, pidiendo donaciones al exterior e inclusive pagando de nuestros propios sueldos, que están congelados desde que cambió el mandato. Entonces, por ese lado, ya de por sí las cosas se extienden mucho más. Teniendo financiamiento, poner en un mundo ideal en el que tenemos todo el financiamiento que necesitamos, ir a muestrear ya te lleva por lo menos meses, ¿sí? Al menos meses, inclusive algunos proyectos llevan años, pero por lo menos meses en los que uno tiene que ir porque hay que buscar en diferentes sitios, en diferentes momentos del año, para poder decir hay o no hay, ¿no es cierto? No es tan simple como que voy una vez y listo. Entonces esto te lleva tiempo, después hay que procesar las muestras, que también lleva varios meses más en los que uno está analizando los resultados, ver si se encuentra este patógeno o no por esta técnica o esta otra técnica también. A veces hay que enviar muestras a otros laboratorios porque no tenemos el equipamiento necesario. Todo eso lleva también sus meses y después analizar y procesar los resultados para poder entregar un informe. Todo esto va a variar, depende de los objetivos que vos tenés, entre 1 año, 2 años o inclusive más, ¿sí? Justo para este proyecto, la intención es poder presentar los resultados a fin de año, de este año, así que apenas recibamos los fondos, que es lo que estamos esperando, vamos a empezar a trabajar contra reloj y a presentar lo que tengamos como para que también poder dar una respuesta a la provincia, ¿no es cierto? Ma- ma- Pero sí, son cosas que llevan mucho tiempo. Más allá de esto que vos contás, ¿no? Que es el de financiamiento del CONICET, que es público y es hasta oficial, Sí. pensaba en cuál es, o si es que hay algún tipo de articulación o vínculo, por ejemplo, con el Ministerio de Salud de la provincia, porque yo me imagino que el Ministerio de Salud de Mendoza, que en sus hospitales debe recibir a pacientes quirúrgicos a los que hay que extirparle los quistes que Ujú, causa este parásito, ujú, debe estar interesado en tener un monitoreo o en tener ujú. información con la que pueda diseñar una estrategia para reducir el impacto de esta enfermedad. ¿Desde ahí se han comunicado con ustedes? ¿Hay algún tipo de financiamiento, facilidad que les hayan podido dar para llevar este trabajo adelante? Sí, de hecho es el Ministerio de Salud el que nos va a brindar el financiamiento para poder hacer esto, porque son los únicos que siguen entregando fondos. El tema es que los fondos que entregan son muy pocos para lo que se puede hacer. Está buenísimo, lo reaceptamos y lo exprimimos al máximo, ¿no es cierto? Pero vos pensás que quizás cuando yo lo mencione van a decir, uy, pero es un montón de plata. En este momento son 3 millones que está otorgando el Ministerio de Salud para este tipo de proyectos. 3 millones de pesos para una persona de a pie como yo es buenísimo, es muchísimo, pero para investigación es muy poco. De hecho, vos pensás que yo estoy armando ahora presupuestos para la vigilancia de hantavirus y para darte una idea, más o menos estamos calculando un estimado de que necesitaríamos alrededor de 30 millones para poder hacer 1 año solamente de muestreos. Entonces, si te fijas,
comparado con 3 millones es muy poquito dinero, pero bueno, afortunadamente lo tenemos y lo vamos a exprimir todo lo máximo que se pueda. Y en este caso particular también para que lo dimensionen, porque estamos hablando de lugares y por ahí mucha gente acá en Buenos Aires no lo conoce, me imagino o Sí. supongo que vos estás en Mendoza Capital. Para aquel que no lo conoce, de Mendoza Capital a Malargüe, que es el lugar en el que están trabajando, hay más de 250 kilómetros. Ya Ujú. para ir un solo día y volver tenés un tanque de nafta, que hoy un tanque de nafta deben ser allá en Mendoza por lo menos 150.000 pesos. Sí. Y digo, ¿cuál es el costo diario de hacer este trabajo? Y por otro lado, así como tenés presupuestado el de Hantavirus, ¿hay un número aproximado de cuánto costaría esto para poder dimensionarlo? Mira, en verdad, lo que hacemos con lugares tan lejanos como Malargüe es cambiar todo el sitio a trabajar directamente en Malargüe. Entonces nos quedamos una temporada de 7, 15, 20 días a trabajar allá y luego traemos las muestras a la capital y ahí empezamos a procesarlas, porque si no sería inviable imaginarte manejar, porque son 300 kilómetros a Malargüe, pero a donde vamos al sitio son alrededor de 350, 370 en zonas de ripio que te destruyen la camioneta. O sea que lo que hacemos es apostarnos allá y cuando terminamos ahí regresamos. Números para lo que sería una campaña total de diatidosis no la tenemos porque como no tenemos el financiamiento no lo hemos planteado, pero vos pensás que tiene que ser similar a lo que hacemos para hantavirus porque los tiempos que necesitamos son más o menos los mismos, así que también calcularle alrededor de 20, 30 millones de pesos para poder hacer un seguimiento, una vigilancia en un año. Sí, que por supuesto a alguien le puede sonar a mucho 30 millones de pesos, pero si Sí, lo comparamos con la cantidad de operaciones por hidatidosis que se hacen en Mendoza, exacto. es claramente Sí, sí, mucho más sí. barato. Eh, No, y de hecho, no solamente eso, si uno se pone a ver, no sé si, que supongo que también allá es lo mismo, pero acá se estila mucho que cuando hay algún tipo de obra pública, yo creo que sí, eso es nacional, pero bueno, se colocan carteles que indican el monto que se está estimando para realizar, no sé, el cambio de un caño o lo que sea. Y si uno se fija esos montos, estamos hablando de unas cosas mucho superiores a 20, 30 millones, entonces que en verdad para lo que es el financiamiento gubernamental, o sea, el presupuesto gubernamental, no es que mueve muchísimo la aguja, ¿no es cierto? Eso es lo que quiero que quede claro. Para uno es una locura, obviamente, yo nunca he visto esa plata, pero me refiero que para lo que es el gobierno no es un número que te cambie el PBI loquísimo, Sofía, digamos. quiero agradecerte por este ratito y hay una pregunta que le hacemos a todos los investigadores que pasan por esta columna. Vos un poco ya lo estuviste explicando, pero para que quede claro, porque venimos de 2 años en Argentina donde se ha discutido mucho, ¿no?, el rol de nuestro sistema científico tecnológico universitario con leyes que se aprobaron, se vetaron desde el Poder Ejecutivo, están judicializadas. Y por ahí en el Sí. medio del debate social haya alguien escuchando esta conversación entre nosotros dos que diga, bueno, che, en todo caso es una enfermedad que afecta a poblaciones chicas, que en todo caso será responsabilidad de las autoridades locales, o en todo Ujú. caso si después va a haber alguien que les venda un remedio, les venda un tratamiento, que sea ese laboratorio el que se ocupe, y desde ahí diga qué sentido tiene que con los impuestos de todos los argentinos se financie una estructura científica tecnológica que se ocupe de problemas que por ahí son tan focalizados o tan específicos como este. Digo, si alguien por ahí está pensando desde ese discurso, que es el que se ve muchas veces en los medios masivos, que hay que explicarle y que hay que decirle para que lo logre dimensionar. Bueno, qué bueno que me dejen espacio, porque primero hay que recordar que el país es federal, ¿sí? Entonces, desde esa base, los impuestos y las cosas tienen que resolver cuestiones federales. Esa es la intención. Después que los proyectos, viste que yo te mencioné que tengo otros proyectos en la mira, el de atidosis es uno. Yo tengo también de hantavirus, de enfermedades transmitidas por vectores, que son garrapatas y pulgas. Tenemos también de problemas con temas de rabia, o sea, a lo que voy, hay problemas que afectan a todo el país, no solamente una región específica, por ejemplo, de la Argentina o de Mendoza. Entonces, el financiamiento que debería otorgar a nivel nacional va a dar respuesta a un montón de problemáticas que van a afectar a todos los argentinos. E inclusive para que se pueda generar algún tipo de tratamiento, una vacuna o esto que mencionabas vos, que lo puede hacer un privado, necesitan antes la información de base, que la información de base la genera la ciencia pública, porque ningún privado te va a financiar ver si hay o no hay este patógeno, ver cómo es o cómo no es. ¿Sí? Lo que hacen los privados
es ya generar con la información de base algún tipo de respuesta en un bien o servicio. Pero para que esté eso, tiene que haber información anterior que se financia justamente con los fondos nacionales. Entonces, para eso yo creo que hay también que recordar que necesitamos la ciencia pública para que podamos luego tener respuestas tangibles como una vacuna, un tratamiento, una cosa de prevención. Si no tenemos eso antes, no hay forma de que se logre. Sofía, muchísimas gracias por este ratito con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Hasta Es- luego. Escuchábamos a Sofía Di Cataldo, ella es investigadora del CONICET y de la Universidad Nacional de Cuyo, en la provincia de Mendoza. Entre otras líneas de investigación, como ella mencionaba, hantavirus, rabia y otras más, está trabajando sobre hidatidosis, una enfermedad que afecta particularmente a las comunidades rurales porque es un parásito que se encuentra en el tracto digestivo de los carnívoros, particularmente zorros y perros, que a veces migra al ganado caprino y que migra al ser humano. Es un parásito que cuando entra en el cuerpo de las personas se instala en el tejido de los pulmones y en el tejido del hígado y hace pequeños nidos donde deja huevos que básicamente genera quistes y esos quistes, por supuesto, después no es que se terminan multiplicando mucho más porque el humano no es el huésped natural de este parásito. Lo cierto es que esos quistes son quistes y cuando están en el pulmón generan serios problemas respiratorios, cuando están en el hígado producen serios problemas digestivos, también pueden llegar a producir problemas cognitivos, depende en qué lugar del hígado y el pulmón estén. Y esos pacientes con esas enfermedades tienen que ir sí o sí a cirugía para extirpar esos quistes, con lo complicado que es una cirugía de pulmón, con lo complicado que es una cirugía de hígado. Y además hay que contar que como son poblaciones rurales, que cuando se dedican poblaciones rurales a la cría de ganado caprino, en general son poblaciones de muy bajos recursos, son poblaciones pobres. Lo contaba ella recién, están investigando una población que está en las afueras de Malargüe a 370 kilómetros de Mendoza capital. Eso quiere decir que están a casi 400 kilómetros del hospital de mayor complejidad de esa provincia y a unos 100 kilómetros de un hospital con un quirófano como para atenderlos. Esas familias pobres, a 100 kilómetros de un hospital que puede atenderlos, cuando tienen este parásito en el pulmón o cuando tienen este parásito en el hígado, en general se mueren de eso sin saber que lo tienen, porque no tienen condiciones para decir, che, estoy empezando a respirar mal, me voy a ir al hospital. Así que este tipo de investigación científica no hace solamente que el Ministerio de Salud de Mendoza pueda hacer una campaña para que se cuiden más las personas que viven ahí o para que no le den las vísceras crudas a los perros, sino también para que esas personas puedan vivir un poco más o al menos no se mueran de esta enfermedad. Digo, con lo que eso representa. Y ¿saben qué? Lo contaba ella. Probablemente tener este diagnóstico, tener este trabajo terminado, le costaría al CONICET 30 millones de pesos. 30 millones de pesos para que ustedes lo puedan traducir en lo que representa hoy en el CONICET son 4 o 5 sueldos de su director general, Daniel Salomone, el hombre que está a cargo del ajuste. 30 millones de pesos, si usted lo quiere contar, lo puede pasar a dólares y serán 15.000 dólares. Bueno, contraste esos 15.000 dólares contra lo que están tratando de averiguar en declaraciones juradas de un montón de funcionarios en los últimos días. Es eso, estamos con la posibilidad de salvarle la salud, no digamos la vida, pero por lo menos darle una mejor calidad de vida a un montón de poblaciones rurales de una provincia con 15.000 dólares que el CONICET decidió no poner, al menos por ahora. Así que está bueno que tengamos estos ejemplos en la cabeza porque cuando hablamos de cómo se diseña una política científica, cómo se diseña una política para que el conocimiento ayude a desarrollar el país, estamos también pensando en qué se elige poner plata y en qué no.